Yo soy de Monterrey. Sí, yo soy de Monterrey. Bueno, muchachonas, vámonos con Gerta Müller. Miren, a Gerta Müller yo tengo la gran suerte de haber estado en dos conferencias con ella y en una mesa, pero no quiere decir que haya hablado con ella, porque ella no habló con nadie y tampoco conmigo. Entonces, las conferencias, pues sí las pudimos escuchar con traducción ahí simultánea. Pues sí, digo, puedo decir que comí con ella, pero no se trata de eso. El chiste es si hubiera platicado con ella y no, no platiqué con ella. Ella nació en 1953. Ella es rumana de nacimiento, pero su nacionalidad es alemana. Y ella habla en alemán. ¿Por qué es importante específicamente con Herta Müller saber este dato? Porque Herta Müller va a pasar, digo, ya pasó la historia, pero realmente, no sé, yo creo que las nuevas generaciones es lo que le van a agradecer. El que haya denunciado la brutalidad del tiempo que hubo dictadura en su país. ¿Sí? Va a ser una denuncia totalmente humana, muy bella verbalmente, y pues como fue vivida por ella, por su familia, etcétera, muy honesta. Eh, ¿qué, qué- qué es lo interesante? Bueno, el libro de ella es Tierras Bajas, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Falta, digo, algunas paginitas aquí para que platique de su gran libro. Eh, ¿Qué es lo que a mí me gustaría que pensáramos de la señora Gerta Müller? Me gustaría mucho que nos imagináramos a una persona que se ha negado a ser víctima y las tres veces que la he visto, que obviamente pues han sido pues 20 años o veintitantos años después de que salió ella de su situación de opresión, tiene una tristeza en los ojos, tiene una mirada que la verdad no es que yo me hubiera sugestionado, porque la primera vez que fui a una conferencia de ella, pues yo no sabía. La verdad fui porque el horario y que fue Nobel y así, o sea, no es que yo hubiera ya leído algo de ella. Empecé a leerla pues cuando salí de la primera. Luego ya la leí, claro que fui a la segunda. Y luego el siguiente año, bueno, tuve la suerte de que me tocara algo, ¿no? Que le organizaron a ella. Pero es una tristeza, ella es blanca, con el pelo negro, y unos ojos azules, así como, pues, transparentosos, azules, pero es la mirada, no es que sea pálida, no es que, ay, que deje, ya sabe la expresión, sí, ay, es que yo sufrí mucho, no, ella eh, no acepta el papel de víctima porque al final de cuentas, pues ella fue una gran superviviente, ¿no? No acepta el papel de víctima, pero sí cala, ¿eh? Sí cala su mirada. Y cuando te está platicando, pues tiene una manera muy pausada de hablar. Entonces, aunque tú estés oyendo en español, pues la ves, ¿no? A ella hablando y no sé, sientes algo especial. Ella definitivamente es novelista, ¿sí? Novelista. Por el tiempo en que ella empezó a escribir, que estamos hablando de los ochentas y los noventas, fíjense que todavía no existe, bueno, a lo mejor existía académicamente, pero así de manera popular no existía el concepto que en la actualidad está muy de moda, que se llama autoficción, que es cuando tú como autor aceptas que tus recuerdos dan lo mismo si los decoras para un lado o los decoras para el otro, porque al final de cuentas esos recuerdos, sabrá Dios qué tanto es cierto y qué tanta la casa gigantesca de tu abuela
y vuelves a la casa gigantesca de tu abuela y dices, ¿y dónde está el bosque que vi? Y era un patio, ¿no? Y así, o sea, cosas por el estilo. En la actualidad es un género que se está explotando muchísimo porque de alguna manera nuestro mundo ya aceptó que la realidad siempre va a sobrepasar la ficción, ¿verdad? Siempre. Que en la actualidad hay millones de personas que te pueden contar en tres, cuatro novelas un año de su vida. Los refugiados, los migrantes, estas personas, terrible, ¿verdad? Estos, ¿cómo se le llaman? Los presos políticos, ¿no? En un año lo que pudieron conocer, ver, las historias que pudieron oír, ¿no? En ese caminar, en ese huir o en ese esconderse, etcétera. Pues cada uno tal vez pudiera ser una novela. Entonces, la autoficción en la actualidad es como la respuesta. Yo creo que sí han oído este movimiento de las bibliotecas humanas. ¿No, no han oído? Ay, fíjense que yo quise traérmelo aquí a Guadalajara y sí me contestaron y me dijeron que no calificaba, que necesitaba algún tipo de universidad o instituto que tuviera algún prestigio. Porque el problema de las bibliotecas humanas es que pueden ser una bandera, ay, pues muy fácil de exacerbar ánimos. Porque si tú utilizas ciertas agendas de que tú vas a platicar de cuando la 4T te deshizo tu negocio y tú vas a platicar cuando la 4T encarceló a tu hermano por no sé qué, y tú vas a platicar cuando la 4T, etcétera. Pues ya no vamos a hacer bibliotecas humanas, ¿verdad? Ya vamos a hacer una sección mínima de una biblioteca general. No es que estemos contando nuestra historia, sino estamos contando algo que pues al organizador le podría interesar como agitador, ¿no? Entonces, las bibliotecas humanas se maneja como franquicia no lucrativa, pero sí tiene muchísimas reglas y de lo que se trata es exclusivamente que una persona eh, proponga el proyecto, organice su relato y lo limite a cierta cantidad de minutos, 25, 30 minutos. Y las personas llegan y toman ese libro humano y se sientan con él y se ven a los ojos y esa persona cuenta como libro, ¿sí? Como un audiolibro, pues un relato específico que esa persona, hombre, mujer, niño, niña, lo que sea, eh, decidió que era bueno contarlo y que tenía una narrativa adecuada. Estas bibliotecas humanas, pues es como un andamio a esta idea de la autoficción. Aunque no lo veamos así, el TikTok es otro tipo de autoficción. Sí, el que te platiquen todo lo que están haciendo en ese día y cómo están haciendo el viaje o cómo están haciendo la remodelación o pues muchísimos TikTokers que se mantienen porque te platican cómo es la recuperación de tal persona que es autista, digo, hijo, hija, lo que sea, ¿no? Oye, Dime, una pregunta, ¿qué diferencia? Bueno, porque todo, yo tengo el concepto que todas las autobiografías, pues no son más que fillas de la realidad. claro, Entonces, ¿cómo se diferencia de una autobiografía común y corriente con la de autoficción? cómo no. La autoficción tiene un objetivo definido de ser una creación literaria, un objetivo absolutamente definido. Entonces tiene que tener capítulos, a lo mejor no empiezas de cuando eras chiquito, a lo mejor empiezas de cuando empezaste
primer proyecto que te llevó a poder creer que vale la pena contar lo tuyo. En la autoficción, a lo mejor solamente cuentas el episodio del secuestro de tu padre, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver ni cómo te educaron, ni qué pasó contigo después del secuestro de tu padre, por decir algo, ¿no? Esa sería la diferencia, porque al final de cuentas una autobiografía, pues sí, 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 tratan de explicarte, pues, por qué pudiste llegar ahí, lo que quieran, ¿no? Eh, y muchas veces la autobiografía no está buscando ganarse premios de literatura, ¿no? Hay veces que nomás te metes a un taller, medio que te organizas y todo lo haces en primera persona, todo lo haces en pasado, ta, 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 ta. No, eso no es un libro. No sé si me expliqué, Brisa. Sí, Muy bien. Entonces, ya quedamos, la obra fundamentalmente de Herta Müller habla de las condiciones de vida en Rumanía. ¿Cómo se llama el dictador? Yo creo que sí se acuerdan de Ceausescu, exactamente. Es Ceausescu, Ceausescu. Sí, Seuscu. Él es exactamente. Ella, Herta Müller, va a ser premio Nobel de Literatura en el 2009 y en el release, en el anuncio que se dio, no se dijo específicamente Ceausescu, ¿verdad? Porque Ceausescu fue ejecutado por juicio público, televisado y lo que quieras. Él y su esposa fueron ejecutados según el Tribunal del Pueblo, ¿verdad? Entonces, eso sucedió en 1989. De 1989 al 2009, que es cuando ella ganó el premio Nobel. Ay, muchachas, no se pueden imaginar la cantidad de mugrero. No puedo utilizar otra palabra porque hagan de cuenta que abrieron una cloaca. La cantidad de mugrero que surgió de las supuestas maquinaciones del pueblo para fabricar pruebas en contra del dictador. El problema de los 20 años entre la ejecución y el Nobel, pues es que no todo estaba como ahora, que puede estar en alguna video, que pudo haber estado oído por algún satélite, que no sé, que por ley alguna de que la Gestapo, que la KGB, así que pudiera haber liberado, ¿no? Pues grabaciones o espionaje o contraespionaje, todavía no. Entonces, en el 2009 pues había tantas dudas con respecto a la validez del juicio en contra de Ceausescu, que más bien lo que dijo el premio, la Academia Sueca, pues fue que hablaba por todos los que han sufrido en una dictadura, ¿no? Que hablaba por los sobrevivientes de lo que significaba la brutalidad de un gobierno fascista. Entonces, pues claro, pero clarísimo, que en el 2009 muchísimas personas todavía estaban vivitas. Ay, y recordando, sufriendo
híjola, todavía con consecuencias psicológicas y físicas, pues porque fueron sobrevivientes de alguna dictadura, principalmente del bloque soviético, ¿no? De Europa Oriental. Nicolae Ceausescu nació en 1918 y falleció en el 89. Este barbarito, fue dictador de la República Socialista de Rumanía desde 1967. 1967. Eso quiere decir que nuestra querida Herta Müller tenía 14 años cuando ya le tocó la condena, ¿sí? Pero pues ella tenía 9 años o 10 años cuando estaba todo el desequilibrio en Rumanía, ¿sí? Porque para cuando ya llega un dictador es porque ya el país está tocando fondo, ¿verdad? No hay dictadores si no está en las últimas de vida, digamos, ¿no? El país. ¿Cuál va a ser? Pues del 67 al 89, son 22 años. ¿Cuál va a ser algunas de las características del gobierno de Ceausescu? ¿Cómo va a ser Rumanía en esos 22 años? Pues para nosotros, para el mundo occidental, para sus vecinos, para sus enemigos, que pudiera ser en algunas facetas la Unión Soviética, porque pues ellos lo que querían era no estar, ¿no? Dentro de esas satélites, ¿no? De la Unión Soviética. El gobierno de Ceausescu lo vamos a poner en 2 décadas. Nos van a durar 2 añitos, pero lo vamos a poner en 2 décadas. La primera década, apertura hacia Europa Occidental, relación con los Estados Unidos, participación con, ya saben, en las Olimpiadas en Los Ángeles, así, cositas que tú puedes, si no sabes a fondo las cosas, ¿no? Que tú pudieras imaginar que de veras están haciendo, pues, esfuerzos importantes para volverse a conectar, ¿no? Con el occidente. Va a manejar una cierta independencia con respecto a la Unión Soviética, porque en los primeros 10 años, fíjense que logró, porque los rumanos, igual que yo creo que todos los europeos orientales, los rumanos es gente muy trabajadora, es gente que ha sufrido mucho y que si tú le dices, vamos a trabajar muchísimo, pero vamos a comer, la gente dice, que si yo toda la vida he trabajado muchísimo y no siempre como, ¿no? Entonces, cuando Ceausescu les dijo, vamos a trabajar muchísimo, pero vámonos para esto, lo otro y lo demás, la gente respondió. Entonces, en la primera década se hizo un esfuerzo de industrialización increíble. Bueno, porque Rumanía pues es un país chico, ¿verdad? No estamos hablando de Canadá, obviamente. Se hizo un esfuerzo de industrialización tremendo. Ese esfuerzo de industrialización tuvo una respuesta inmediata y casi, bueno, según las estadísticas, el 95% de la mano de obra del campo migró a la ciudad. Entonces, si tú te vas a las estadísticas y pones Producto Interno Bruto, uy, no, pues le vas a poner estrellita en la frente a Ceausescu, ¿verdad? Porque pues claro que hubo industria, claro que hubo producto, por supuesto que ese producto ya estaba pactado, gracias a que estaba pactado, le convenía a la Unión Soviética que siguiera Rumanía haciendo su chamba mientras le pudiera exportar de Rumanía hacia la Unión Soviética a ciertos productos que la Unión Soviética no da abasto. O sea, la Unión Soviética se puede comer toda Europa y sigue con desabasto, ¿no? Con esas kilómetros y kilómetros, ¿verdad?
de territorio y esa es poquísima densidad y esos fríos y lo que quieras. Entonces, en números, Rumanía era un país que estaba prometiendo. Por supuesto que hubo préstamos, por supuesto que hubo invitaciones a los rumanos. Pues no, no tenemos rumanos en... ¿Cuál es la rumana más famosa de, verdad? Tenemos nombres que fueron realmente, pues yo creo que no había una sola muchacha en México, que no supiera quién era Nadia, ¿no? Y que si el 10 y que hasta había estas situaciones cuando se tomó el detergente chillando. Yo me acuerdo varias de mis amigas, es que toda su vida echada a perder. Imagínate la presión que tenía por parte de su entrenador y que qué sé qué. Yo me acuerdo que era todo un tema y bueno, hace rato, ya de grande, sí me puedo imaginar que mucha gente sí sabía quién era Nadia y no sabía dónde estaba Rumanía, ¿eh? Sí me puedo imaginar ese tipo de cosas. Se hizo mediática la chiquilla, pero seguía estando muy lejos de nuestro México, de Latinoamérica, pues una realidad rumana, ¿no? Pero bueno. No, no, sí, 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 es más cercana a nosotros. Sí, porque esta primera etapa de él son los 60. Sí, sí, ya fue las posibilidades de lo que dejó Rumanía, ¿no? En esta industrialización, como les digo, hubo préstamos, hubo ciertas posibilidades en que la gente sí veía dinero circulando, ¿no? Porque bueno, pues tú tienes, antes eras campesino, a veces cobrabas, a veces no. Ahora eras empleado, eras obrero, todos los sábados te pagaban, ¿no? Hay una diferencia increíble en lo que es el flujo de liquidez, ¿no? Muy, pero muy, muy diferente. Nada más que si nosotros nos vamos a lo que estuvo sucediendo en esta primera década, que bueno, pues estamos hablando realmente del 67 al 77 o 79, como quieran ustedes ponerlo, pues socialmente sucedieron cosas que no pudieron arreglar. Imagínate que se te queda el 95% de tu campo despoblado. Bueno, de mano de obra, ¿no? Que se te queda despoblado. Imagínate que esos obreros no tienen dónde vivir, viven en cuartuchos, viven en familias. Las famosas barracas que pues hasta ahora se usan, ¿no? De que haces la fábrica y luego le pones un montón de literas, ¿no? A los obreros y les das ahí su comida y muchos obreros están encantados porque viven peor en la sierra, ¿no? O lo que quieras. Pues sí, pero los fines de semana se iban pues para que les lavara la ropa, para ver a la familia, para lo que quieras. Se hizo un modo de vida aceptado. No, no era de que los anduviera persiguiendo, de que tuvieran que quedarse aquí, no. Un modo de vida aceptado. Naveta, así como navecitas, ¿sí? Navetas, los traían el lunes en la madrugada, se los llevaban el viernes en la noche, así lo que quieras. Hasta se volvió un oficio, el que tú ya te pusieras en un punto y dijeras cuál carretera ibas a agarrar y pues ibas dejando gente. O sea, fue una forma de hacer las cosas, pero que tenemos lo siguiente. Esas personas necesitaban, y cualquier campesino lo sabe, sembrar, porque si no sus tierras se desarman, su limpieza, su lo que quieras. Entonces, va a existir una doble personalidad. Van a ser campesinos obreros que de repente pues ya no podían llegar el lunes porque era exactamente lo más difícil del momento. O al revés, ¿verdad? Todo mundo se enfermaba el jueves porque les urgía pues tener cuando menos 3 días para hacer su trabajo allá.
Las situaciones empezaron, pues como en todas las industrias, pues te voy a descontar, lo cual es legal, ¿verdad? Pues si tienes una segunda, pues no nada más te voy a descontar, te voy a descontar el doble porque me estás desarmando, no eres nada más tú solo. Qué casualidad que son todos los de tu pueblo, así cosas por el estilo. Entonces, muchachas, tenemos que ya en la década de los 70, donde existían derechos laborales, donde existía pues la idea de que pues no te podían quitar el sueldo. No estamos hablando de Oliver Twist, ¿no? Pues fíjense que empezaron a haber situaciones muy importantes donde estas personas que eran campesinos recién estrenados como obreros, pues no tenían sindicatos porque no eran personas que desde los 17, 18, pues hubieran entrado a cierto gremio o lo que quieras. Empezaron los problemas sociales por culpa de las medidas económicas. Y al empezar los problemas sociales, claro que van a empezar las repercusiones de lo que un gobierno que no tiene interés pues en un bienestar global, ¿verdad? Un gobierno lo va a clasificar como desobediencia civil. Fíjense qué cosa tan tremenda. El hilito de en medio entre desobediencia civil y activismo social, ¿no? Yo quiero que me respeten estos, ¿cómo se llama? Derechos. Y si el gobierno dice tus derechos están completos y tú estás manifestándote, ya te vas a desobediencia civil. Es una cosa tremenda. En la segunda década, pues vamos a tener una combinación increíblemente peligrosa. ¿Por qué? Porque se va a ir aumentando esa idea de que la desobediencia civil tenía que ser controlada por el gobierno, porque estas personitas de cabecita pequeña y de poca educación no entendían que el gobierno sí sabía cómo hacer las grandes, ¿no? Los grandes cambios, las grandes medidas. Desafortunadamente, el nivel educativo de los rumanos, pues clasificaba un montón de personas como cabecitas pequeñitas. Así no es como se trata a tu gente, así, o sea, tus ciudadanos, tú no los puedes tratar como, pues, pobrecitos, pues es que ni sabes. Entonces mejor ni te pregunto. Y como también eres así como que muy imprudente, pues entonces mejor ya ni salgas de tu casa. Ese tipo de ciudadanías pues no se puede hacer. Y empezaron a suceder esas cosas, principalmente en esta situación de estos pobres hombres que creyeron que como en otros tiempos podías tener dos o tres chambas, que pues en la Edad Media, pues tú si tú dormías 3 horas era tu boleto. Tú trabajabas hasta donde pudiera y tratabas de mejorar tu economía. Esta situación del disque control social en un 2x3 pues se volvió represión. ¿Por qué? Pues porque la gente por 10 años le hicieron creer que estaba viviendo en un mundo que se estaba acercando al occidente. Le hicieron creer que podían voltear a ver al tipo de vida de los americanos, porque no les censuraron su relación, ¿no? Con, pues, algún programa, algún intercambio, lo que quieras. Les hicieron creer que iban para adelante. Entonces, entre más le dijeron que se apaciguara, pues más rezongaron y ahí empezó la represión. Esa represión pasó a ser brutalidad, ¿sí? En muy poco tiempo, estamos hablando de 3, 4 años. Tristemente, muy, pero muy tristemente, para Gerta, lo que empezó cuando ella tenía 13 años, pues cuando ella tenía 23 años, ya no era ella la chiquilla de secundaria, ya no era ella la hija
de los que eran rezongones, ¿no? Ella ya era una persona, pues, que tenía capacidad de rezongar. ¿Qué combinación terrible se va a dar en la segunda década? Ceausescu instauró un riguroso culto a su persona. Ahí es cuando el dictador se vuelve loco y definitivamente empieza a correr sangre. Es una tristeza, además de que pues es una característica que está clasificada como alarma roja en todo el mundo, en cualquier momento. Cuando el de arriba empieza a pedir que los honores a la bandera en las primarias sea con una fotografía del presidente, ¿sí? Empieza las organizaciones mundiales a mandar observadores. Obviamente los estudiantes empiezan a decir, ya nos está empezando a llegar el agua. Otra de las cosas que se hizo como respuesta a estas maquinaciones locas de Ceausescu es que se empezó a exacerbar el nacionalismo. ¿Cuál es la primera consecuencia funesta de la exacerbación del nacionalismo? Pues que empiezan las traiciones. Un muchachito de secundaria es capaz de denunciar a su padre, de denunciar a su hermana, ¿no? Porque pues en su escuela le enseñaron a ser rumano ante todo y ante todos. Y si tú tienes 14 años, si tú tienes 16 años, pues tú puedes sentir que lo que te están enseñando en la escuela es lo correcto y que desafortunadamente te tocó la muy mala suerte de crecer en una familia de traidores. Y es algo que rompe cualquier sociedad. Así que tu vecino te denuncie, ¿verdad? Esta situación terrible, pero espantosa, donde tú, que eres la novia, pues sabes ciertas cosas que son increíblemente privadas, ¿no? Del pensamiento de tu prometido, y pues resulta que entró el gusanito del nacionalismo y claro que lo denuncias y claro que dices, me salvé, porque antes de casarme y que este traidor me llevara, ¿no? Por el lodo, pues pude cumplir con mi país. Entonces, es realmente un golpe maquiavélico de un gobierno dictatorial, porque ya hasta descansas en los hombros de la propia ciudadanía para poder estar con esa neurosis de los traidores, ¿no? El hermano denunciando a la hermana, el padre al hijo, etcétera. Es una cosa muy triste. ¿Cuál es la siguiente? Que también pues es un paso natural dentro de las dictaduras y Ceausescu no dejó sentido ni un renglón de las reglitas sociológicas pues del ascenso de un dictador. Ay, la otra cosa que sucedió fue que claro que Ceausescu empezó a ver enemigos en todas partes y al ver enemigos en todas partes, pues empezó a romper relaciones internacionales. Tristemente, a romper relaciones interpersonales, pues tú haces dos cosas. Niegas la salida de tu gente, por lo tanto no aprenden, ¿verdad? De los que sí saben. No quiere decir que todos tengan que ir a Estados Unidos. No. Pues hay universidades en muchos países. Y si tú mandas a muchos muchachos a muchos países, bueno, pues cada uno va a llegar
y algo bueno va a traer, ¿no? Yo no estoy diciendo que el occidente americano sea el bueno, pero las relaciones internacionales simple y sencillamente son fundamentales y además vitales. Pero ¿cuál va a ser la otra situación? Pues claro que al empezar a romper las relaciones internacionales, claro que va a haber problemas económicos, ¿no? Porque si ya no te doy a ti lo que yo te exportaba en muy buen precio, pues empiezan los problemones de que, óyeme, pues si tú me dijiste que estábamos armados por 10 años y claro que yo pedí prestado y claro, empieza el orito, el oro, ¿verdad? A salir en un dos por tres, en un dos por tres, pues empieza por todos lados. Yo sí soy cínica en mi pensamiento. Yo no lo puedo negar, sí soy muy cínica en mi pensamiento. Entonces, claro que vamos a tener que los primeros afectados por cuestiones económicas, pues van a empezar a denunciar las faltas en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en la segunda década, pues eso es lo que va a hacer que sea obvio no solamente el derrocamiento de Ceausescu, porque 1989, pues se derrocaron tantas cosas que hasta el muro de Berlín, ¿verdad? Pudo lograrse la ruptura, 1989. No, el derrocamiento era lo que venía. Si no hubiera sido el 89, hubiera sido el 89 y medio, porque era exactamente lo que estaba sucediendo a nivel Europa, bueno, Europa Oriental, no bloque soviético. Pero aquí lo interesante es que cuando se hizo el derrocamiento, se hizo la detención y ya estaba el juicio, no se llama juzgado, ¿cómo se llama? El tribunal del pueblo. Ya estaba listo con todas las acusaciones. Y esas acusaciones, ay, pues ya estaban pactadas con muchos grupos externos, grupos que habían mandado pues estos momentos de amnistía, ¿cómo se llama? FAO, ya saben, ¿no? Estas cosas. La, también quisiera nada más que tuvieran ahí claro que este hombre desde 1940, o sea, él ya tenía 49 años con su mujer, Elena. En 1940 la conoció, creo que en el 46 se casó. Y Elena, mira, por eso fueron ejecutados los dos, ¿sí? Esta dictadura de Ceausescu para los rumanos era una dictadura de dos. Sí, era una dictadura donde realmente la insidia, ¿no? La maldad de Elena, pues si era verdad o era mentira, pues era lo que los rumanos sentían. Ahora, ¿cuáles fueron eh, los cargos? Y se los menciono porque necesitamos conocer estos cargos para poder entender las diferentes facetas de las novelas de Herta. Porque cuando tú dices dictador, pues son 300 formas de ser dictador, ¿sí? Y dependiendo de esa forma, pues es lo que te toca a ti como ciudadano. Pues la verdad, pues es casi como decir nada, ¿no? O sea, decir dictador en general. ¿Cuáles son los cargos? Genocidio. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando Herta escribió sus novelas hablando de las personas que ya salieron de algún vivos de alguna masacre o hijos huérfanos, obviamente, ¿verdad? O sea, hijos que quedaron en la orfandad por una masacre, que se quedaron sin padres, sin abuelos, sin tío, así lo que quieras, que bueno, pues también es parte de las temáticas, pues es porque Herta Müller como rumana sí estuvo de acuerdo que eso había sucedido, ¿ok?
¿Cuál es el problema con los genocidios de Chechescu? Bueno, él, no puede haber plural con una sola persona. ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es el tema con el genocidio de Chechescu? Miren, muchachos, se anunció él ya muerto, obviamente, él ya muerto, ya no había nada que hacer, pero se anunció que el famoso genocidio de las 4.320, no sé cuántas personas, es cierto, 4.300 personas, orquestado por el ejército, donde Chechescu dio la orden de que arregla lo que tengas que arreglar. Las fotografías de los cadáveres habían sido cuerpos sacados de cementerios, que no habían sido cuerpos de personas que habían sido masacradas en ese día o en esas 4 días por el ejército. Se sacó la noticia, se puso pruebas, se puso lo que quieras, pero pues todavía estábamos en esta guerra entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, otra vez, ¿a quién le crees? ¿Quién fabricó las pruebas? ¿Quién hizo esas fotografías? ¿Por qué había literatas? ¿Por qué había escritores, hombres, mujeres, que hablaron de esa masacre? De los sobrevivientes de la masacre, no solamente de lo que leyeron en los periódicos. Entonces, Gerta Müller, para el 2009, se va a volver una faro. No solamente va a ser una escritora que escribe sobre cosas que te puedan llamar la atención. Gerta Müller y muchos de su generación se va a volver como una referencia a lo que los rumanos estaban escribiendo porque estaban viviendo. Y en algún momento, entre pues investigaciones reales, investigaciones formales, en comparativa con la literatura, que al final de cuentas su núcleo es un reflejo de la realidad. La literatura como ficción no, pero la semilla de donde surge es un reflejo de la realidad. Entonces, a Gerta Müller pues hay que leerla desde ese punto de vista como de valor. Otro de los, otro de los cargos que se le imputó tanto a Chechesco como a su mujer fue subversión del Estado mediante acción armada contra el pueblo. Miren, este hombre, dictador por 22 años, primero que una reelección, pues la gente como había dinero nuevo y había industria y lo que quieras, pues bueno, pues como que sí le creyeron, aunque no fuera tan constitucional el asunto, y aunque él fuera el presidente del comité socialista, está bien, está bien, está bien, vamos bien, lo que quieras. Pero de ahí en adelante, él como presidente decretaba que él era el nuevo presidente. Él como presidente desbancó la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera estaba sesionando el Congreso, que se suponía que había Congreso, ni siquiera estaba en sesiones y salió la firma de él, que obviamente pues él propone y el Congreso es el que, pues, ¿verdad? No, él puso eso y la fecha está totalmente aceptado que la fecha donde está esa firma ni siquiera estaba sesionando el Congreso y se suponía que entonces la dictadura fue abierta y desvergonzada, ¿no? Realmente, realmente desvergonzada. Ahora, va a haber otros 3 cargos: destrucción de la economía, destrucción del patrimonio nacional y desfalco.
Con respecto a la destrucción del patrimonio nacional, pues desafortunadamente, si te vas así a las reglas, así a la letra, pues a lo mejor no puede ser tan comprobable que destruyó patrimonio nacional, porque a lo mejor algunas de las cosas que sucedieron en ¿cómo se llama? En la caminada de los tanques o en un fuego cruzado, lo que quieras, no eran espacios que estuvieran, pues por la década en la que estaba, que estuvieran en padrón, ¿no? De que este edificio, esta escuela es parte del patrimonio nacional. A lo mejor no estaban empadronadas, pero ¿cómo se explicó ahí en el tribunal? Cada cosa que se destruía, cuando el gobierno atacaba con el ejército creado para defender a los ciudadanos, pero utilizado para exterminar a estos grupos, ¿verdad?, de ciudadanos rumanos, cada cuestión física, o sea, de inmueble, lo consideramos patrimonio nacional. No, no puede ser que porque no hayamos tenido la precaución en la plena guerra mundial de decir, este es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esta universidad, esta fachada tiene 90 años. O como no está empadronado, el que la haya destruido quiere decir que no pasa nada. Sí pasa. Entonces ellos dijeron, no en letra, pero sí en espíritu. Y como ellos eran el tribunal del pueblo, pues ellos hablaban, ¿no? Por el espíritu de Rumanía. En cuanto al desfalco, ay, muchachas, ya saben, pues nosotros somos mexicanas, ¿verdad? Siempre nos da por ahí. Nada más llega un fulanito y tiene un poquito de poder, a los 3 4 años les descubres millonadas, no una casa, un carro, no, millonadas en otros países, en otros bancos, a veces guardados. ¿Quién era esta mujer mexicana? Me merezco abundancia Esposa del gobernador de Veracruz. del gobernador de Veracruz, tienes toda la razón. En su sótano, bueno, no sótano, obras de arte, estas, ¿cómo se llaman? Las suizas, ¿quién sabe cómo se llaman las? Lo que compras que no son lingotes de oro, que se llaman, ¿ya saben cuáles? Las que compras en el banco suizo. Bueno, como decir lingotes de oro, y luego lo que es ahora en nuestro mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Artículos originales de Louis Vuitton, como lo que cuestan, pues califican como lingotes de oro, ¿no? O como monedas de plata, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, el desfalco, por ejemplo, pues fue sencillísimo de comprobar. La subversión del Estado mediante acción armada fue sencillísimo de comprobar. El genocidio, pues si se probó o no se probó, da lo mismo, porque ahí lo dieron como verdadero y por eso lo hallaron culpable y por eso fue ejecutado y además está todo el futaje, todo, 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 porque las 2 horas de la última parte del juicio fue televisada a nivel nacional. Sí, o sea, ahí en el salón, en el tribunal. Entonces, pues sí, Colás, sí son cosas como que, la verdad, muy fuertes. Vi que pasó al bañito. ¿Alguien más quiere pasar al bañito? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí. Voy a poner una pausita. ¿Las conspirativas? No, afortunadamente no me da por ahí. Pero sí se me hace absurdo que alguien me diga, oye, por cierto, chequé el cuerpo y sí es. Gracias. No tengo ni por qué creerte y ahora sí que ni por qué no creerte. O sea, Para ir a seguir creciendo, sí. un lugar en la que van y se convocan, ¿no? Ah, bueno, lo que nos acaba de decir Brisa, para las personas que están oyendo la grabación,
es que este tipo de situaciones donde ya se comprueba, ay no, hasta me marean estas estadísticas. Brisa nos dice que este tipo de situaciones donde ya se comprueba dónde están enterradas personas que pues hay gente que quiere venerarlas, homenajearlas o todo, pues les da como un pedacito como hasta de peregrinación, ¿no? O sea, es una situación fuerte. Bueno, ahí les va esta estadística. Esta estadística es del 2015. Algo ha de haber pasado allá que en el 2015 se hizo esta estadística. Uf, el 45% de los rumanos entrevistados, que fueron adultos de ciudad, no se fueron a los adultos, o sea, mayores de 18 años, de ciudades. El 45% dijo que sus padres y sus abuelos, o sus padres y ellos, así, ¿verdad? Sabían que en los tiempos de Ceausescu estaban mejor que ahora. 45%. Pero lo siguiente a mí me da pavor, porque qué fregados puede saber un muchachillo de 18 años lo que es vivir una dictadura. Y eran parte de la encuesta. El 66% de los entrevistados dijeron que sí votarían por alguien que se presentara como Ceausescu por una industrialización y reactivación económica por medio de la industria. Y después de tantos cargos que tenía y todo. Pues sí, pero no tenemos memoria, no tenemos memoria. Entonces, la gente que nació del 90 en adelante, pues una persona que nació en el 90, cuando ganó Herta el Nobel, era la primera vez que iban a votar. O sea, cuando ella ya había hasta sanado sus heridas, estos muchachillos estaban en preparatoria con una tarjetita porque sí iban a poder votar. ¿Cómo vas a comparar, no? Lo que alguien puede decir, no, sí. Todas esas fábricas que están ahí abandonadas fueron en tiempo de Ceausescu. Ahí está la prueba de que sí hizo, sí hizo. Y las estadísticas no niegan que hizo, pero no es posible, ¿verdad? No puede ser que vayas a ir matando gente, pues porque vas a hacer más fábricas. Entonces, esta estadística, se me había olvidado decírselas, pero ahorita que nos está diciendo Brisa esta idea de la veneración, pues sí quise compartírselas. Entonces, mire, eh, la razón por la cual Herta Müller habla alemán es porque la región donde nació, los padres que tuvo, pertenecen a una minoría. Y esa minoría es germanófona. Esa minoría es familias que hablan en casa alemán. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tenemos el mundo, ¿no? El mundo en el cual nació Herta Müller, vamos a darnos cuenta que sus papás venían de, qué barbaridad, venían de historias personales duras, venían de historias personales que pues sí es cierto, digo, sobrevivientes, pero que vidas tan fuertes. Por ejemplo, el papá de Herta en la Segunda Guerra Mundial fue parte del ejército alemán, porque hablaba alemán y pertenecía a una minoría como de germanos, ¿verdad? Aunque estuvieran en espacios rumanos. ¿Cómo perdieron? Pues nosotros ya no sabemos esta historia, ¿verdad? ¿Cómo perdieron?
A este le tocó ser deportado a Rusia. Sí, entonces, híjola, pues qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo le va a durar ese castigo? 5 años en un campo de trabajos forzados. ¿En qué espacio? No le tocó Siberia, muchachos, no. En lo que es actual Ucrania. Sí, no, no lo mandaron tan terrible, ¿no? A esos fríos de Siberia, pero 5 años de trabajos forzados. Eh, por los relatos del papá, de los compañeros sobrevivientes, de el barrio en el que creció Gerta, va a poder ella hablar no tanto de lo que sucedió en el campo, ¿no? En el campo de concentración, pero sí va a poder hablar de lo que significaba nunca ser de alguien, ¿no? Porque si tú estabas en Rumania, pues eras como el alemancito. Pero si tú te ibas con los alemanes, pues eras el rumanito. Y luego cuando estabas en el campo de concentración, pues eran campos de concentraciones rusos. Entonces, ¿qué te convenía? O sea, ¿qué decías? Entonces fueron muy fuertes, pues las vivencias y las penurias, las penurias. Eh, una cara Pero se sabe que lo que tenía el papá, o nada más fue reclutado como. como alemán alemán. Él fue nazista en el sentido de nacionalsocialista. Muy buena tu pregunta. Nos pregunta Brisa que si sabemos que el papá qué tipo de ideología tenía. Sí, él estaba convencido que el nacionalsocialismo era la respuesta, pero pues no sabemos si él era capaz de pensar en lo de la supremacía aria y todo eso. Ya es un poquito, y ya va a estar como que Gerta más de acuerdo en que no hay que hablar de tantas cosas, ¿no? Cuando Gerta nace, que nace en el 53, pues Rumanía ya es otra, obviamente la posguerra, pues ya es otra, muchachas, pues las décadas pasan y todos los pueblos tienen prisa, todos los pueblos tienen prisa de establecerse. Entonces, Gerta Müller estudió literatura alemana y rumana, ¿sí? Dentro de lo que es la universidad. Esta universidad es en una ciudad que se llama Timisoara. Yo ya estuve ahí, no se puede imaginar qué belleza, qué cosa tan bonita. Em, el tiempo que estuvo en la universidad como buena universitaria tuvo relación con grupos de protesta, ¿no? Con grupos de activismo social. ¿Cómo se va a llamar este grupo? Por si en algún momento lo escuchan, porque está bien fácil el nombre. Banat, con B grande. Por si en algún lado sale, ustedes ya van a saber que tiene que ver algo con Rumanía. Estos muchachos escribían en alemán porque hablaban alemán, porque seguramente sus papás pertenecían a esa minoría. ¿Cuál es el extrita? Yo creo que ya ustedes, con todo lo que hemos estudiado, ya lo pueden intuir casi automáticamente. Si yo les platico de un dictador que va a ejercer una represión y va a imponer un nacionalismo exacerbado, quiere decir que va a empezar a prohibir idiomas que no sean nacionales, ¿sí? Entonces, cuando yo les estoy diciendo que estas personas, ¿ok? En ese momento, estas personas eran minorías con una represión muy específica.
¿ok? Además de que, bueno, pues estaban jóvenes, tenían 20 años. Ella tenía 20, 23 años cuando sucedió esto. El, su activismo político era exclusivamente buscando libertad de expresión. O sea, ellas tenían papá, mamá, casa, comida, ropa, podían entrar, salir, estaban estudiando. O sea, no vayamos a creer que estábamos así como en calabozos, no. Pero como universitarios que creían que tenían derechos, buscaban la libertad de expresión. No la lograron, no la lograron. Cuando se gradúa, que no se va a graduar así como aquí, que es una licenciatura, sino más bien así como algo técnico, ¿no? Porque son poquitos años lo que ella estuvo en la universidad. Pudo entrar como traductora a una fábrica de maquinaria, porque necesitaban traductores, porque ellos no tenían la tecnología, muchachas. Cada cosa que llegaba, llegaba de Alemania, llegaba de Rusia, llegaba de Inglaterra, y se necesitaba la traducción real, pues para poder ensamblar la máquina o para poder que funcionara la máquina, lo que quieres. Ahí estuvo ella bien, bien, aunque pues seguía escribiendo y seguía haciendo cosas 2 años, pero en 1979, que es cuando ya se nos acaba la primera década, ¿verdad? Si vamos bien con los años, ¿verdad? Muy bien. Que es cuando ya se nos acabó la primera década, ya existía policía secreta, ¿sí? En Rumanía ya existía policía secreta. ¿Cuál va a ser la situación? Como esta muchacha traducía, pues a alguien de la policía secreta se le ocurrió que los traductores, pues a lo mejor tenían contacto con cosas que no querían que se tradujeran en el país. Y como eran traductores, pues a lo mejor hasta lo podían hacer sin cobrar, ¿no? Lo que quieran. Entonces, Herta Müller lo dice en algunos de sus libros, a veces como personaje, a veces como ensayo, porque Herta es novelista, poeta y ensayista. Pero yo tuve la suerte de oírla. O sea, cuando yo estuve la primera vez en esa conferencia, pues ella nos lo platicó. Fíjense que la policía secreta se acercó a ella para que actuara como informante. Si tenía que informar o no tenía que informar, pues obviamente no lo sabremos, ¿verdad? Pero ella les dijo que de ninguna manera. ¿Qué fue lo que le dijo la policía secreta? No creo que estás entendiendo. Volvemos dentro de una semana para que nos den los primeros informes o si no te despedimos. Entonces en el 79 fue despedida por razones políticas, no por cuestiones laborales. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder a partir del 79? Ay, pues tristemente, ¿verdad? Tristemente va a empezar un acoso. Y este acoso, pues va a ser ay, más notorio porque Gerta no dejó de juntarse con el grupo que les acabo de decir que se llama Banat, ¿sí? Banat, con B grande. Las cosas que Gerta había oído, las cosas que Gerta vivió como niña y adolescente, ella, pues porque es inteligente, porque te aseguro que muchos niños y adolescentes no se quejan de lo que se queja Gerta, pero Gerta al ser inteligente, al ser sensible, ella decía
que los silencios y los tabús de sus padres, de sus abuelos, de los sobrevivientes, ¿no? De los campos de concentración de este grupo minoritario, hacían más daño a estas nuevas generaciones a que si estas personas contaran la barbarie o la brutalidad, o si ellos mismos, oye, pues si alguien te tiene que decir, es que tuve que romperle el cráneo a tal gente para poder salvar a mi hermana. Bueno, pues sí es una bestialidad que hayas tenido que hacer eso, ¿verdad? Pero pues alguien tiene que saber tú por qué eres tan brusco, o por qué no te gusta platicar, o por qué nunca te quisiste volver a casar, no sé, o sea, que alguien sepa todo lo que traes aquí adentro. Si se sabían las cosas que platicaban, si se sabían a quién maldecían, ¿no? Cuando gritaban, cuando estaban tomados, que ese son los tipos de cosas que platica Gerta. Pero ella lo dijo igual que otras personas, pues que escribían, que era más el daño que se hacía con esos silencios y con esos tabúes. Entonces, cuando tú tienes esa convicción, pues menos silencios y menos tabúes quieres tener en tu propia juventud, en tu propia vida. Y más escribía, entonces más problemas había. Las reuniones, las juntas que tenían, no tenían que ser tan secretas, ¿no? Porque estamos hablando del 79, estamos hablando como quiera que sea, pues bueno, del principio, ¿no? Del fin. Y afortunadamente para Gerta, en esos grupos encontró a su marido, el marido de toda una vida, pues ya no está sola, ¿verdad? Ya tienes a alguien que piensa lo mismo, que habla tu idioma, ¿verdad? Etcétera. La, conforme caminó, pues oye, sin despedida, acosada, etcétera, vamos a tener que, como grupo, ya no tenía nombre, ya no tenía camiseta, ¿no? O sea, porque pues el acoso fue Gerta y otros más, pero, ay, qué maravilla. Entre ellos crearon un compromiso, ya cuando los aguijoneó, ¿verdad? El gobierno. Crearon un compromiso que en sus escrituras iban a invitar al lector, pero por los personajes, por la trama, iban a invitar al lector al activismo político, no social, porque cuando lo que quieres es libertad de expresión, pues tu activismo, la verdad es social, ¿eh? Pero este tipo de compromiso de decir, oigan, ya la cosa se está poniendo fea, oigan, ya no tiene caso que demos la vida y ni quien sepa por qué dimos la vida, ¿no? Eh, Imagínense un grupo completo de personas que escriben, que si tienen quien les está publicando, que todavía hay premios literarios, porque esta señora empezó a ganar sus premios en el 81, en el 82. O sea, estamos hablando exactamente de los tiempos del acoso y todo eso, que esos escritores estén convocando a la desobediencia, que estén convocándola a la actividad, es muy bueno. Miren, les voy a leer la traducción de un pedacito del discurso que dio Gerta cuando ya recibió, ¿no? Allá en Estocolmo. A las 5 de la mañana me levantaba y a las 6:30 empezaba el trabajo. Estamos hablando antes de que la despidieran, ¿sí? Por la mañana resonaba el himno de Rumanía sobre el patio de la fábrica a través del altavoz. Durante la pausa del mediodía se escuchaban los coros de los obreros.
coros de ella, sabes, la patria y todo eso. Pero los obreros que estaban comiendo tenían ojos vacíos como hojalata, manos embadurnadas de aceite, y su comida estaba envuelta en papel de periódico. Antes de comerse un trocito de tocino, le quitaban la tinta del periódico rascándola con el cuchillo. 2 años transcurrieron al trote de la cotidianeidad, cada día igual al otro. Ahí es donde empezó a escribir como ella misma. La escritura empezó, dice, en el silencio, en aquella escalera de la fábrica donde tuve que sopesar y decidir conmigo misma más cosas de las que podían decirse. Uy, 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 uy. El, luego sigue y poco a poquito, porque bueno, pues de eso se trataba, de oír la verdad. Y ahí mismo en el discurso, dice como una agente, pues era policía secreto, o sea, realmente era un agente secreto, ¿sí? Llegó y le comentó, ¿no? Le dijo, de pie, perdón, dice, un hombre gigantesco, de huesos sólidos, con ojos azules centellantes, un coloso del servicio secreto. De pie empecé a escribir lo que me iba dictando, mi nombre con fecha de nacimiento y dirección, y después que yo, independientemente de la proximidad o del parentesco, no le diría a nadie que y luego se queda callada, ¿no? Y entonces llegó la horrible palabra, colaboración. Esa palabra ya no la escribí, ¿sí? Entonces, Gerta ahí cuenta que al ser despedida, comenzar, o sea, le cuenta a su público allá en Estocolmo, ay, 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 que comenzaron las amenazas, las persecuciones y que tuvo que ganarse la vida dando clases particulares de alemán a niños rumanos. O sea, a comer como se pudiera, ¿no? Como se pudiera. Y aquí es donde surge la colección de relatos, que es la que les digo que hay que leer. Se llama En Tierras Bajas. Esa la publicó en 1982. Nosotros en español la vamos a tener en España, no crean que aquí en México, ¿eh? En España la vamos a tener a partir de 1990. Fíjense, son décadas donde la Europa oriental está demasiado lejos de Occidente, deja tú de Latinoamérica o de América, de Occidente. ¿Qué es lo que va a suceder en el 82, 1982? Miren, como si había alguna manera, pues, de buscar apoyos y lo que quieras. En el 84, o sea, 2 años, donde ella le pudo hacer la lucha, pues porque pertenecía a la minoría alemana, porque hablaba alemán y lo que quieras. Se publica una versión no censurada en Alemania. En Alemania. Sí, 2 añitos se tardó, es poquito, ¿eh? Es poquito. Pero ahí les va. Va a ser una cosa interesante porque vamos a tener que al añito de que ya era conocida en Alemania, sí le van a dar una oportunidad en Rumanía a Gerta. Sí le van a dar una oportunidad y le van a publicar. Pero Gerta le midió el agua a los camotes, ¿no? Entonces, su siguiente publicación ya no va a ser tan censurable. Por eso tenemos que leer la primera, sí, por eso tenemos que tener. En estas dos obras, Herta retrata la vida en un pequeño pueblo y la corrupción, la intolerancia y la opresión.
Y en la otra que ya está un poquito moderada. La otra yo no sé ni siquiera si llegó a traducirse, no lo sé. A causa de ello sufrió la crítica de la prensa nacional, al mismo tiempo que tuvo una acogida muy positiva en Alemania. Al criticar públicamente la dictadura rumana, se le castigó con la prohibición de publicar en su país. Entonces, muchachones, 82 su primer libro, 85 su segundo libro, 86 vetada en su país. Ya se imaginarán que en el 87 se fue, ¿verdad? En el 87 empezó su vida en Alemania. Su esposo también es novelista. Tuvo la gran oportunidad, porque para Gerta fue algo importantísimo. Pudo sacar a su mamá. Pudo sacar a su mamá pues de eso que cada vez iba peor y peor y peor y peor y peor, ¿verdad? Pues imagínate en el 87 y en el 89 es cuando lo derrocan. Nunca se les va a olvidar el nombre del esposo de Gerta Müller, Richard Wagner. Nunca se les va a olvidar. Pero bueno, él es novelista también. Dice Gerta que ni se nos ocurra pensar a nosotros, los lectores, y mucho menos nosotros los latinos, ¿no? Porque pues a nosotros, digo, yo la oí aquí en Guadalajara, entonces era un público latino. Que ni se nos ocurra pensar que cuando estuvo en Alemania la dejaron de acosar, que definitivamente fueron 2 años, 3 años muy difíciles, ¿no? Ahora, eh, de las personas más cercanas a ella, uno de sus compañeros de escuela, que era parte del círculo, que siguieron viéndose cuando decidieron escribir con mensaje, ¿no? A los lectores y todo, bueno, una de esas apareció muerto y nadie sabe, nadie supo, pero él se quedó en Rumanía. O sea, apareció muerto pues allá en la ciudad donde estuvo en la universidad. Entonces, claro, pero claro que más fuerza tuvo y Gerta empezó su carrera como conferencista. Entonces Gerta platicaba de sus procesos creativos, de los procesos creativos de sus amistades, de cómo sus amistades, algunas seguían allá, porque bueno, era 89, 90, de cómo algunos otros definitivamente pues ni sabían dónde estaban, otros sí sabían dónde estaba, pero porque aparecieron muertos en su casa, en una banqueta o en lo que quieras. Por eso, muchachonas, la escritura, las novelas de Herta Müller son increíblemente vendidas, pero muchas no están traducidas, ¿sí? Muchas no están traducidas, porque del alemán pues se vende, se compran, muchas son parte de los programas universitarios en Alemania, se traducen al inglés, ¿no? Pero bueno, pues llenan, la verdad, muchas de ellas se quedan allá y ya está completo el editor. Dentro de las universidades que la quisieron muchísimo, pues tenemos lo que quieran. Universidades en Alemania, universidades en lo que es Suiza, lo que es Francia, lo que es Austria, lo que ustedes quieran. Y, ay Dios mío, pues ya, bueno, lo bueno es que ya voy a terminar. Espérenme porque se me olvidó. Un segundo. Bueno, y seguía ganando premios. Eso es algo increíblemente interesante de Herta. No sé si porque escribió antes, o sea, denunció a Ceausescu antes de la caída,
se volvió como la voz, ¿verdad?, de los intelectuales, no lo sé. O si esta fase de que ella era conferencista le daba la oportunidad de estar en la vitrina, ¿no? La verdad no lo sé, o a lo mejor un poquito de las dos, ¿verdad? Un poquito de las dos. Ahora, quisiera enseñarles, pero bueno, voy a voltear. Quisiera enseñarles esta, no sé si la podemos ver. Sí, sí. Esta, Ujú. no sé si la podemos ver. Ese es un poema collage. Es un tipo de creación literaria que ella lo tomó y dice que pues al pasar los años se dio cuenta que era terapéutico. Pero bueno, en su momento no supo que era terapéutico. Eh, Empezó a confeccionar sus particulares collages en los viajes en tren. Entonces ella se llevaba libritos, tijeras, así, pues iba haciendo las cosas, recortaba palabras de los periódicos y de las revistas, los pegaba y esos eran regalos para gente que quería. Eran regalitos. Como antes se usaba el correo, estaba súper sencillo. Lo metí en un sobre. No sé si a ustedes les tocó porque ustedes tienen otra edad, pero antes en las casas, en las cajones de la cocina, estaban las plantillas, se le llamaban, de timbres, porque tú le ponías el timbre y cuando, ¿verdad? Ah, sí, y cuando el cartero te entregaba, tú le dabas la carta y él la ponía. Entonces, ella, claro que traía. ¿Qué es lo que pasa cuando ya alguien es muy famoso? Bueno, pues se puede dar el lujo, porque ya en estos últimos años, no sé, hace 7, 8 años, expone como si fueran obras de arte sus pues, poemas collage, las expone enmarcados y lo que quieras. Entonces la gente va y los ve, pero también los lee, ¿no? O sea, es así como un arte objeto. Ella sí tiene una, ¿cómo le vamos a llamar? Ella sí tiene una explicación. Dice, mis collages son una forma de escritura por la cual siento el lado material de las palabras. Si a veces es roja, si es amarilla. Si no quise poner ese verbo recortado de una revista, no sé, con el papel negro, porque en el texto yo quiero que sea algo alegre y busco más para buscar esa palabra, pero que sea blanco o amarillo, el recuadrito, ¿no? Ahí es donde ella siente la materialidad. Dice, y si quisiera, por favor, pues que nosotros lo supiéramos, porque ella nos lo dijo, que algunas revistas o algunos entrevistadores quieren relacionarlo con el dadaísmo, ¿sí? El dadaísmo que surgió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Allá. Dice que de ninguna manera, dice que de ninguna manera, que sus poemas cumplen todas las reglas de comunicación y de estética, que el que esté en papelitos y en colorcitos y así es simple y sencillamente una manera, pero que el dadaísmo buscaba un sinsentido y que ella con el sinsentido del mundo tenía, ¿sí? Que ella no buscaba en sus palabras un sinsentido. Entonces, bueno, sí quería, por favor, que encontrara que ustedes conocieran esta idea del collage, ¿no? Ella vive en Berlín, es miembro de la Academia Alemana, por supuesto, de oratoria, y va a participar a través de las décadas en muchísimos movimientos de protesta, muchachas. Nosotros vamos a tener que se volvió con su popularidad, claro que se volvió un portavoz, pues de medallita, ¿no?
Si tú lo tienes en tu grupo, ¡pum! Se va hasta arriba. Pero miren, los fantasmas de las dictaduras son muy largos. Los fantasmas de las dictaduras son muy fuertes. La dictadura cayó en el 89, ¿verdad? Ya lo dijimos. En el 2008 se dio cuenta que el presidente del Instituto Cultural Rumano, o sea, en el 2008 se dio cuenta que dos personas del equipo de ese señor, presidente del Instituto Cultural, Gerta las identificó como informantes de la policía secreta. Los vio y los identificó. Y en el 2008, supo, los vio, puso una carta abierta, no solamente exigiendo que quitaran estas dos personas, sino que se reevaluara todo. Y claro que los alemanes inmediatamente le hicieron caso. Por un presidente de un instituto cultural no se iban a echar grupos, ¿no? O sea, grupos encima. Pero fíjense, 2008, tengo la situación. Entonces, por favor, termino diciendo, porque ya se nos acabó el tiempo. Es verdad que habla de la vida cotidiana en situaciones de dictadura. Sí es verdad. Pero sí quisiera, por favor, que entendiéramos que Gerta nos lo dice. No es un crítico literario que yo estudié. Gerta nos dice que tuvo en todas sus en todas sus escrituras mucho más interés en poder demostrar que hubo una destrucción planificada del individuo, que no se estaba buscando controlar una sociedad, que se estaba buscando desintegrar la individualidad de estos ciudadanos. ¿Por qué dice ella que es tan importante? Porque ella, igual que muchos escritores, nos dicen que las dictaduras, bueno, y muchos historiadores y muchos estudiosos, que las dictaduras siguen el mismo camino siempre. Impresionante. Y que nos dejamos. Y que los países vecinos, sabiendo qué está sucediendo, por no perder, ¿verdad? No, sí va a funcionar, no, sí va a salir. Y pues muertes y niños y generaciones perdidas, ¿no? Entonces, bueno, les quería platicar todo esto de Herta Müller. Quiéranla, se me hace que es una persona que es así como de querencia, pero sí les recomiendo. Como son relatos, no tienen que leerlas así de un solo jalón. Sí les recomiendo mucho la lectura en tierras bajas. Y bueno, si ustedes quieren leer algo después que haya publicado, ¿no? Ya después del Nobel, pues qué bonito que se pueda. Muchísimas gracias y gracias por su participación. Solamente logramos 12, perdón, solamente logramos 10 de 12, pero siento por sus caritas que sí aprendimos cositas, que era de lo que se trataba. Muchísimas gracias.